Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio que hace parte de la Universidad EAN junto con la Oficina de Graduación y el Programa de Empleabilidad. Gracias a todos por aceptar la invitación, por registrarse a estos talleres que hacen parte del desarrollo profesional, donde van a encontrar información y aprendizaje frente a habilidades blandas y competencias laborales. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Le doy la bienvenida al docente William Rodríguez, que va a ser parte de este encuentro tan importante para ustedes y para nosotros, que hace parte de la universidad. Buenos días, profe, bienvenido. Hola Diana, buenos días. Buenos días Diana, ¿cómo vamos? Espero Muy que bien, todo profe. súper. Y bueno, qué bueno vernos aquí otra vez en la mañana, comenzando con energía y bueno, con un tema bien interesante que nos trae el día de hoy. Y bueno, qué bueno comenzar con tantas personas conectadas aquí en este sábado 9 de la mañana. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante que eh, digamos que a nivel organizacional, y no solamente a nivel organizacional, sino a nivel personal, tenemos que trabajar tanto si son ustedes directivos, si ustedes son colaboradores en empresas, si tienen personal a cargo, pero también si son padres de familia, si son esposos, si son esposas, si son hijos, porque tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con lo que llamamos el feedback asertivo. Y entonces vamos a empezar a ver hoy que hay muchos factores allí interesantes. Para los que no me conocen, yo soy William Rodríguez, soy docente de la universidad, trabajo todo lo que tiene que ver coaching desde la neurociencia, me he formado con varios expertos a nivel mundial en temas de neurociencia, coaching de vida, programación neurolingüística y pues más de 20 años de experiencia docente y combino todo esto para toda la información que se brinda. Así que antes de comenzar, quiero que por favor en el chat me comenten cómo llegamos el día de hoy, cuál es esa emoción que hay allí inmersa. Estamos bien, tristes, aburridos, con sueño. ¿Cómo llegamos el día de hoy? Por favor, cuéntemelo allí en el chat. Recordemos que cámaras y micrófonos están desactivados y solamente estamos con el chat disponible, pero siéntanse libres de hablar desde el chat todo el tiempo, preguntar, que allí es donde vamos a trabajar en interacción. Así que cuéntame, por favor, cómo llegamos el día de hoy. Muy bien, Juan Pablo, con expectativas, súper bien. Gracias, Amara, bienvenida. Gisela, buenos días, muy bien. Ok, bien, muy bien. Listo, quiero que le coloquemos un nombre a esa emoción, porque es que bien a veces es, ¿qué? Positivo, energético, con actitud, con buena vibración, con buenos pensamientos, feliz, dichoso, eso. Porque vamos a ver la importancia de reconocer las emociones y empezar a entender esto. Motivada, eso, así, muy bien. Tranquila, muy bien. Aún me acabo de fracturar un dedo, pero súper positiva. Bueno, espero que te recuperes y mira qué dedo te fracturaste, cuál de la mano, en qué mano, derecha, izquierda, y ahí te está diciendo por allí que hay que revisar de en tu vida, porque a veces las fracturas y sucesos que nos pasan tienen que ver mucho con algún pensamiento, una emoción. ¿Listo? Excelente, con buena actitud, perfecto, esperanza, con disposición. ¿Sí ven cómo cambia la comunicación cuando decimos lo que sentimos? No bien, más o menos, y yo digo más o menos es mal, más o menos es bien, pero ese bien es con energía, positivo, optimista, motivado, o mal, también hay que colocar la emoción de triste, con pensativo, como con aburrimiento. Eso es realmente el tema de darnos un feedback a nosotros mismos. Aquí lo que estoy haciendo es que ustedes se den cuenta de cómo nos comunicamos. ¿Listo? Y entender que vamos a hacer un proceso de cómo dar y recibir feedback, pero para empezar tenemos que entender cómo nos hablamos nosotros mismos. ¿Cuál es ese feedback que yo me doy a nivel personal? ¿Cierto? eh, muchos de los procesos que yo trabajo siempre digo, bueno, tú te estás escuchando cómo estás hablando, ese es el feedback que tú te estás dando a tu parte mental frente a la situación que estamos percibiendo. Y entonces, si yo no soy tan efectivo dándome el feedback a mí mismo, pues no voy a ser asertivo y efectivo darle un feedback a los demás. Bueno, entonces gracias por sus comentarios y gracias por ese feedback que están dando allí en el chat. Entonces, mi empresa y hacerla mejor. Uy, wow, eso está muy bien, Andrés. Te felicito. Que todo lo que aprendamos lo pongamos al servicio de los demás. Primero para mí y lo pongamos al servicio de los demás. Bueno, muy bien. Entonces, una vez ya sabemos que estamos bien, vamos a iniciar entonces aquí con nuestro entrenamiento cerebral. Vamos a conectar los dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y esto siempre es bueno hacerlo antes de un proceso académico porque nos permite
manejar lo que llamamos la atención, la concentración, la motivación y memoria a largo plazo. Hemisferio izquierdo racional, hemisferio derecho emocional. Obviamente el cerebro trabaja con el potencial de los dos hemisferios, pero hay algunos estudios que nos hablan de las características de cada uno, pero partimos del hecho de que los dos hemisferios siempre están funcionando, izquierdo y derecho, pero cuando los equilibramos significa que estamos muy racionales o podemos estar muy emocionales. Allí la importancia de equilibrar estos hemisferios. Y para eso vamos a hacer un ejercicio bien interesante que quizás muchos de ustedes ya hayan visto conmigo, y si no, pues lo vamos a aprender y vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces tiene que ver con las manos, con las manos. Entonces, mano derecha, activa mi hemisferio izquierdo. Mano izquierda, activa mi hemisferio derecho. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer son ejercicios. Hay muchos ejercicios y no importa si se repiten, ya lo han visto, sino es entender cómo nuestro cerebro funciona. ¿Listo? Entonces, vamos a coger nuestras manos. ¿Listo? Vamos a cerrar. ¿Listo? Vamos a hacer una paz, paz, así, y rock. Paz, rock. Paz, rock, paz, rock, paz, rock, paz. Ahí estoy dando la orden al hemisferio izquierdo de que empiece a activar la parte derecha de mi cuerpo. Muy bien. Perfecto. Eso es. Muy bien. Vamos con la mano izquierda. Activemos hemisferio derecho. Listo. Entonces, paz, rock, paz, rock, paz, rock. Muy bien. Y miren cuál se facilita más, ¿cierto? Si el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, o sea, depende de la mano. Ahora empezamos a ver cuál es la que mejor nos va. Listo, ahora mano derecha, paz, mano izquierda, rock. Así. Espere, que es que no me funcionan los dedos. Ok. Y ahora cambiamos al tiempo. En la mano izquierda, paz, en la mano derecha, rock. Cambiamos, mano izquierda, rock, mano derecha, paz. Vamos cambiando al tiempo. Eso, vamos a poner un poquito de musiquita para animar, conectar. Vamos a sonreír eso. Bailando. No, y sonrían. Perfect. No, muy bien, ¿cómo vamos? Súper. Ok, muy bien, súper. ¿Cómo nos fue? Cuéntenme allí, ¿qué tal? Fácil, difícil. Denme el feedback de cómo nos fue. Fácil hacerlo, no muy fácil. Sí, difícil, ¿no? Wow, sí, 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 es difícil. ¿Listo? Es difícil. Entonces, allí es donde tenemos que revisar cómo funcionamos, ¿cierto? Difícil, eso es. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Claro, con la música es más fácil, ¿cierto? Porque la música, de alguna forma, los que son cinéticos, emocionales, lo que sienten la música, digamos, dicen, uy, qué chévere, la música me conecta. Pero el que es auditivo dice, uy, no, espere, que es que la música no me deja concentrar. Y es verdad. Y el que es visual necesita estar mirándome, dice, pero no pare porque si paras, ahí no sigo el ritmo. Entonces ahí empezamos a ver los que aprendemos viendo, los que aprendemos escuchando y los que aprendemos con el ritmo y la música. ¿Listo? Mis dedos quedaron encalambrados. Ok, la música ayuda muy bien. Fue más fácil con el ritmo de la música, difícil, perdido, complicado. Exactamente, eso es lo importante, que entendamos que, bueno, esto a veces es cuestión de práctica, pero si ustedes lo hacen todos los días, créame que lo logran. Yo cada vez que hago más ejercicios de gimnasia cerebral, todos los días lo comienzo, pues me la paso con clase, entonces digamos que todo el tiempo lo hago porque eso me ayuda a mantener conectados parte creativa con la parte emocional y eso hace que estemos con el cerebro enfocado. Bueno,
Vamos entonces a comenzar con un tema bien interesante y es hablando de ustedes. Por favor, escríbanme en el chat qué entendemos por feedback. ¿Qué es feedback? ¿Ok? ¿Qué entendemos por dar feedback? ¿Qué es el feedback? Porque vamos a entender, listo, que es una retroalimentación. La pregunta es, ¿feedback es bueno o es malo? ¿Qué opinan ustedes? ¿El feedback es bueno, es malo? Ambos, ok, bueno. Retroalimentación es buena, es un cuidado y súper, a ver, estamos aquí activos, ya vamos leyendo. Es bueno, retroalimentación es buena. Confirmar un mensaje, tanto bueno como malo. Ok, sí, gracias. Retroalimentación, listo. Hay los demás allí que nos dicen. Y la pregunta es, ¿cuándo un feedback es malo? Porque a veces me pasa mucho que trabajando con personas de organizaciones me dicen, William, es que yo llamo a alguien y le digo, oye, por favor, pasas a la oficina un momentico que necesito hablar contigo, y de una empieza la cabeza. Pero, ¿será que el jefe está bravo? Estoy cumpliendo con lo mío, y empieza como el pensamiento negativo frente al feedback. ¿Por qué? Porque quizás nos acostumbramos, y lo hablábamos en estos días en las conferencias que hemos hecho, de mi mente siempre percibe lo negativo como una amenaza y el feedback a veces se percibe como negativo y vamos a entender el por qué a veces cuando dice, bueno, pasa tu sesión de retroalimentación, como que la gente entra como en nervios, entra como en caos, como que le cuesta y como que ya sale después del feedback dice, uy, bueno, no me fue tan mal. Y eso tiene que ver mucho, es como cómo hemos llevado las experiencias en nuestra vida que nos han condicionado a ver esa perspectiva frente al feedback. ¿Ok? El feedback es malo cuando se centra únicamente en las oportunidades de las personas, en las oportunidades de las personas, ¿ok? Siempre resalta lo bueno, pero también se puede utilizar para dar ¿a qué? A unidades de mejora, ¿ok? Cuando lo hacen con la intención de dañar sin un plan de acción o parte del receptor no está preparado. Muy bien, genial, gracias. Eso empezaron a dar palabras claves allí. Cuando se ofende o se ataca al otro, muy bien. O sea, cuando hay una emoción allí involucrada más que la parte racional. Es bueno ya que después de finalizar un tema recaba las dudas y que hayan quedado. Ok, gracias. En una conversación que nos permite conocer, destacar. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar a entender que desde lo que vamos a ver hoy simplemente es, nada de esto funciona igual ni bien en todos los casos. ¿Listo? Que a veces dicen, William, pero es que tú dijiste eso. Y claro, pero también hay que ver algunos casos porque el feedback, la técnica existe, los pasos existen, se los voy a dar, pero más que el feedback es qué tan bueno eres tú dando feedback o qué tan bueno eres tú recibiendo el feedback. Listo, ya tiene que ver mucho con nuestra parte de percepción, de ver las cosas y la parte emocional que pasa, que entremos allí a ver. No es una receta, es un marco para que experimente y evolucione con el fin de lograr mejores interacciones. ¿Listo? Y no lo convertirá en la persona querida para todo el mundo. O sea, eso no va a pasar hoy. Lo que sí va a pasar es que vamos a entender lo que es el feedback y vamos a analizar cómo empezamos a trabajar las situaciones de un feedback. No se dice, bueno, yo no diría ni bueno ni malo, simplemente se dio un feedback que genera un plan de acción y que genera cambios o mejoras en lo que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, yo a veces lo llamo, en vez de decirle feedback, porque algunos juegan con los que hablan inglés juegan con el feel bad, hacerme sentir mal. Entonces dicen, ¿para dónde vas? Voy por mi feel bad. Ya de una van diciendo, me van a dar palo, me van a dar duro, me ocho, quién sabe qué van a decir. Y entonces se juega con la palabra el feel bad y yo prefiero decirle el forward, ¿no? Feedback, sino forward. Y el forward es hacia adelante, ir hacia adelante. Entonces a veces yo no hablo del feedback, sino dicen, bueno, vamos a ver el forward. Me dice, el forward. Sí, el forward es cómo te empujamos, cómo te impulsamos y cómo hacemos que vayamos hacia adelante. ¿Listo? Entonces ahí es donde estamos viendo un proceso bien interesante. Quiero que empecemos viendo este cortico video de cómo se hace un feedback que genera cambios y resultados positivos. Es una película muy conocida, pero miren allí los dos participantes, el coach, que es el que tiene el control, cómo retroalimenta al jugador y miren cómo la manager, digámoslo así, el del jugador, lo retroalimenta
y miren cuál de los dos tiene resultados. Y ambos están haciendo un feedback. Ambos están haciendo el feedback, pero vamos a ver la diferencia entre las dos formas de hacer el feedback allí. Entonces, veamos allí cómo funciona esto. Y con el dedito arriba me confirman si el sonido está perfecto. Está en inglés, tiene subtítulos, pero me confirman igual si el sonido está bien con el dedito arriba, por favor. Holding, left tackle. Michael, come on. Four. Come here, son. You're gonna hold him inside here between the tits. You got it? Will you look at me, son? If you grab him outside here like this or that horse collar thing you just did, you're gonna get flagged and I'm gonna be pissed. You hear me? All right, let's go. Baby, wash my stuff, all right? Okay. Well, at least they look good coming off the bus. They'll be terrified till they realize he's a marshmallow. Looks like Tarzan plays like Jane. Give me a minute, Bert. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. Michael, do you remember when we first met and we went to that horrible part of town to buy you those dreadful clothes? And I was a little bit scared and you told me not to worry about it because you had my back. Do you remember that? Yes, ma'am. And if anyone tried to get to me, you would have stopped them, right? And when you and SJ were in that car wreck, what did you do to the airbag? Stopped it. You stopped it. You stopped it. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Holding, left tackle. Michael, come on. Four. Come here, son. You're gonna hold him inside here between the tits. You got it? Will you look at me, son? If you grab him outside here like this or that horse collar thing you just did, you're gonna get flagged and I'm gonna be pissed. You hear me? All right, let's go. Baby, wash my stuff, all right? Okay. Well, at least they look good coming off the bus. They'll be terrified till they realize he's a marshmallow. Looks like Tarzan plays like Jane. Give me a minute, Bert. We're in the middle of practice, Leanne. You can thank me later. Michael, do you remember when we first met and we went to that horrible part of town to buy you those dreadful clothes? And I was a little bit scared and you told me not to worry about it because you had my back. Do you remember that? Yes, ma'am. And if anyone tried to get to me, you would have stopped them, right? And when you and SJ were in that car wreck, what did you do to the airbag? Stopped it. You stopped it. You stopped it. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Listen, okay. Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you protect his blind side. When you look at him, how you have his. How you have my back. How you have his. Okay? Go back. All right. Uncle Lumpy here is your tailback. When you look at him, you think here is your tailback. Never let anyone or anything hurt him. You understand? Never let anyone or anything hurt him. All right, you understand me? Go back. All right, got it? Go back. What about Collins and Mr. Toots? Got it? Fine. What I can about be on the Collins team and too. Mr. Toots? Are you going to protect the family too? Are you going to protect Yes, the ma'am. family, Michael? Good boy. And go have Yes, some fun. Good boy. And go have some fun. Yelling at him doesn't work, Bert. Yelling at him doesn't work, Bert. Experience that pretend to care about you until they disappear. Experience that pretend to care about you till they disappear.
play? Wanna run a play? SJ, you're going to want to get this. SJ, you're going to want to get this. All right, Michael, come on. Woo! Yes! Michael! All right, way to go, out, way to go. That boy. Hey, get over here, let's go. Okay. What'd you say to him? You should get to know your players, Bert. He tested 98% in protective instincts. I said you could thank me later. It's later, Bert. Bueno, entonces vemos allí cómo hay dos tipos de feedback, ¿cierto? Uno que quizás no tiene resultados que son y otro que da un resultado genial. Y esa frase con la que termina diciendo tienes que conocer a tus jugadores, esa hace parte de la retroalimentación que se hace en organizaciones. Tenemos que conocer las personas con las que estamos trabajando, ¿cierto? Porque ahí empezamos a ver que hay cosas de manejo emocional y relacionamiento, y ahí es donde la importancia del conocer a las personas hace que las cosas fluyan bien. Empecemos hablando un poco del feedback biológico, cómo nuestro cuerpo se regula para entender esos procesos de feedback que se hacen. Y nuestro cuerpo genera un feedback negativo, ¿cierto? O sea, genera un feedback negativo cuando hay una amenaza, cuando vemos que hay frío, hay mucho calor, entonces el feedback allí negativo es a contrarrestar ese estado y volver a mantener la estabilidad a pesar de los cambios externos. O sea, generar un estado de homeostasis allí bien interesantes. Y el positivo es cuando indica el sistema que siga cambiando o amplíe su respuesta, una evolución de crecimiento. En el caso de las mamás, cuando son mamás y tienen que lactar, pues sus glándulas mamarias se van adaptando y van generando todo este componente positivo porque está generando alimento para su hijo. Entonces empezamos a entender que el feedback puede ser negativo, pero en este caso en el cuerpo es ante una situación negativa, lo modula para generar su estado normal de proceso. Y cuando hay un estímulo positivo, también se hace un feedback para un crecimiento y un desarrollo mayor de la respuesta que estamos recibiendo. Ahí empezamos a ver entonces las dos caras del feedback, pero si se dan cuenta, en los dos casos es mantener el equilibrio, en el caso positivo, desarrollar la oportunidad de hacer unas mejoras y empezamos a entender eso. Empezamos analizando que somos diferentes, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre cómo se hace una retroalimentación con un hombre, con una mujer, o cómo se perciben las informaciones allí. Entonces, una caricatura bien interesante que nos muestra la comunicación no verbal entre las chicas, ¿cierto? Y entonces las chicas dicen hola, hola, y empiezan a analizar, comprar el pelo, evaluar piel, jugar maquillaje, impresionar joyas, ya me he visto la camiseta, es morena, natural, y empieza una cantidad de información allí de retroalimentación frente a lo que estamos percibiendo de la otra persona. Empezamos a hablar de la comunicación no verbal. El cuerpo habla en un 55%, ¿cierto? Comunica un mensaje y el tono comunica un 38% y la palabra comunica un solo 7%. Allí empezamos a ver la importancia de la comunicación no verbal en una situación de comunicación en un tema de retroalimentación. ¿Listo? Mientras que los hombres son más básicos y un hombre simplemente hola, hola
y no quizás por su estructura neurobiológica del cerebro, ¿cierto? Porque hay unas estructuras allí diferentes y conexiones que hay entre el cerebro de la mujer y el hombre. Por eso empezamos a mirar la retroalimentación que se le hace a una mujer, se le hace a un hombre y dependiendo de quién lo hace, si lo hacen pares femeninos, pues empecemos a mirar qué tanto el feedback lo estamos haciendo desde este punto de vista, ¿cierto? Desde un análisis más quizás emocional o de comportamiento y o quizás simplemente estamos haciendo un feedback simplemente sin tener algunos aspectos allí interesantes. Entonces, ¿qué empezamos a entender? Que somos diferentes, por lo tanto, procesamos la información y la retroalimentación de una manera diferente. Y esto es algo muy interesante que se debe trabajar cuando se está hablando de comunicación, ¿cierto? Mañana tenemos una charla bien interesante sobre desarrollo del espíritu del equipo y se van a tomar algunos aspectos interesantes de los perfiles que se manejan de esto y entender cómo se hace para cohesionar toda esa comunicación en un tema bien poderoso. ¿Qué pasa entonces? Cuando hablamos de una retroalimentación, tenemos que entender que allí está de por medio la comunicación. La comunicación. Una comunicación lineal, simplemente partimos que hay un emisor que se envía con un mensaje y hay un receptor. ¿Listo? Allí no hay retroalimentación. Puede ser eh, un mensaje, un correo, un aviso publicitario, pero que no hay una respuesta frente a lo que se está comunicando. Cuando ya hablamos de la retroalimentación, hablamos de que hay un emisor, hay un mensaje, hay un receptor y este receptor genera un feedback positivo o negativo frente al mensaje, pero influye mucho la forma que lo haga el emisor, desde cómo se envía el mensaje. A veces por ahí dicen, no es lo que dices, es el tonito, ¿cierto? Es ese tonito que a veces le imponemos al mensaje. El mensaje por sí lleva una carga, pero esa carga puede ser muy emocional y empezamos a partir. Y entonces cuando hablamos de la persuasión y cuando empezamos el tema de la escucha activa, empezamos a determinar qué carga emocional, porque en medio de todo proceso el ser humano hay una emoción de por medio y no hay actividad sin emoción. Este jueves hacíamos una conferencia bien interesante sobre el liderazgo emocional y hablábamos de cómo se vuelve un líder emocional desde el reconocimiento de las emociones en un proceso comunicativo, en un proceso de relacionamiento. El feedback lleva una carga emocional, sí o sí. ¿Por qué? Porque hace parte del proceso humano. Significa que allí es donde tenemos que revisar cuál es esa carga que yo le estoy imprimiendo, le estoy impregnando allí el mensaje para que el receptor me dé una buena respuesta o tome la retroalimentación de una manera positiva, que lo lleve a hacer cambios interesantes, o de pronto una manera negativa que no sucedan cambios. En el video veamos, el coach, allí en el video veamos que el coach lo trataba como que desde la parte más racional, más de combate, y él no entendía. Pero cuando allí la manager de él lo toca y le empieza a hablar desde la emoción, desde la protección, desde la familia, de la importancia y todo lo que eso, allí es donde la persona empieza a tener una retroalimentación positiva que lo lleva a tomar acción positiva. Entonces entendamos que siempre en un proceso de retroalimentación, en la comunicación tiene que haber una retroalimentación. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Cómo así que nada? Me dijo, no te dijo nada, me dijo, no. ¿Y entonces qué hacemos? Me dijo, no sabemos. ¿Por qué? Porque en una retroalimentación. Entonces, a veces procesos que se hacen en las organizaciones se paran porque no hay una retroalimentación oportuna. Con varios clientes con los que trabajamos estos procesos de neurocoaching ejecutivo, se empiezan a ver que hay procesos que se estancan o que se dilatan o que terminan en situaciones que no son por no tener un feedback oportuno, por no haber retroalimentado el mensaje que se envió y quizás por no monitorear y hacer un tracking del mensaje, de la actividad que había que hacer y mirar si la respuesta fue positiva. Y cuando ya llega un cliente y entra en el punto de dar el feedback que la organización no da, quizás el cliente va a entrar ya es con un tono negativo o de inconformidad a dar la retroalimentación y eso pues hay que tenerlo muy presente. ¿Qué significa esto?
Que cuando hablamos entonces del feedback, entendemos que hay dos puntos de vista y de partida. Y aquí esto es fundamental y es algo muy interesante. Y es entender que cada uno tiene una interpretación diferente dependiendo de la posición donde estemos. Entonces, un ejercicio bien interesante de las ondas y de la percepción de las ondas. Y entonces podemos ver que el cuadro es verdad, el círculo es verdad, digamos que allí el cilindro es verdad. Entonces, todo es verdad, ¿por qué? Porque según donde yo me ubique, voy a ver eso. Voy a ver el cuadro. Si me ubico del lado del círculo, pues voy a ver la esfera allí. Y si me ubico desde un parte neutral, puedo ver los tres, el cilindro, el cuadro. ¿Quién tiene la verdad? Todos tienen la verdad allí porque es la realidad subjetiva. A nivel mental, sucede que cada uno crea su realidad dependiendo de las experiencias que hemos tenido durante nuestro vivir. Y eso va generando unos patrones de comportamiento que con solo escucharlo, una palabra clave, ya mi sistema reptiliano con mi sistema límbico generan una reacción frente a lo que estoy viendo, escuchando o sintiendo. Y esa es la forma en que mi cerebro genera la realidad. Lo veamos hace 8 días, 15 días en la charla que hicimos de emociones y equilibrio. Entendíamos cómo esa realidad externa a veces nos altera nuestra paz interna, nuestras emociones, cómo están condicionadas por la parte exterior y entendíamos cómo allí nosotros hacemos para crear ese estado de equilibrio entre lo que veo, lo que proyecto en mi mente y lo que yo considero que es bueno o malo. Entonces creemos que la interpretación de los demás es nuestra misma interpretación. Mucha gente dice, pues que se lo dije. Ven, ¿revisaste la forma en que se lo dijiste? Pues, se lo dije como yo creo que él. Y claro, desde tu punto de vista cuadrado, tú le das una retroalimentación a un círculo que tiene que cambiar un cilindro. Les pregunto, ¿cómo les va en esa comunicación? Cuéntenme por favor en el chat. Un cuadrado diciéndole a un círculo que hay que trabajar en el cilindro. ¿Cómo nos va en ese proceso? Exactamente, distorsión. Yo creo que el círculo me entendió desde mi estructura cuadrada y yo le estoy diciendo al círculo que tiene que cambiar un comportamiento del cilindro. Y entonces el círculo dice, pero yo, ¿cuál cilindro? Si yo es un círculo. ¿Y qué estructura cuadrada me hablas tú si yo es un círculo? Y entonces el cuadrado dice, pero pues yo no logro, dice, no logro porque no entiendo porque no logra entender lo que le estoy diciendo desde mi estructura cuadrada cuando tiene una estructura de círculo. No entiendo por qué pasa. Pero si yo empiezo a entender que cada uno tiene una percepción diferente, si yo soy cuadrado, empiezo a mirar cómo habla un círculo y le doy una retroalimentación al círculo desde el círculo y así fue lo que pasó en el video. Ella le habló al jugador desde el círculo, el coach estaba desde el cuadrado, pero ella estaba en la posición de círculo, por lo tanto él entendió el mensaje y entendió cuál era la acción que tenía que tomar en el juego de protección a su equipo, porque no lograba entender que por qué había que atacar a otro equipo y por qué había que defender a sus compañeros. Cuando ya logra hacerle con la metáfora de la familia y del hijo y lo que pasa en la película, él logra decir, ok, o sea que aquí el tema del trabajo mío es proteger a mi familia. Y entonces allí el feedback es positivo porque él entiende esto. El coach simplemente lo estaba haciendo un feedback desde su parte cuadrada, desde el juego, desde la estrategia, lo que él siempre ha hecho, que no está mal, pero hay personas que no entienden eso. En una conversación entre Pep Guardiola y Pepe Sánchez, el director famoso que dirigió esta película colombiana, la última que salió, se me fue el nombre ahorita, hablan de los dos y hablan de por qué ellos son tan exitosos dirigiendo. Pepe Sánchez desde su dirección, porque es tan exitoso, y Guardiola de su entrenamiento con el Barcelona en ese momento, cuando alcanzó todos los títulos y llegó a ser reconocido como uno de los mejores coaches del mundo por todo lo que lograba su equipo y ambos llegaban a la conclusión de que todos somos diferentes, por lo tanto, todos necesitamos recibir información de manera diferente.
Hay unos a los que no les agrada que les haga un llamado de atención enfrente del público, delante de su gente. Hay otros que prefieren que sí, no pasa nada, que si les hace una llamada de atención al frente de los demás no pasa nada, pero hay otras que se van a incomodar y van a empezar el tema de por qué no me dijiste eso en privado y no delante de los demás. Alguien me decía en un proceso, decía, William, yo no entiendo por qué yo doy un mensaje y no hacen lo que yo digo. Dije, fácil, porque somos diferentes. Entonces, si tú tienes un equipo de 50 personas y te estás pretendiendo dar un feedback y que los 50 lo entienden, un porcentaje lo va a entender desde tu comunicación, pero otro porcentaje no va a entender, y no porque no tengan habilidades, capacidades, o que no entiendan, o porque tú no seas ágil comunicando, sino porque tenemos percepciones diferentes. Y siempre me gusta trabajar con ese muñequito de estos dos famosos, y esa es la realidad. Por eso es que el feedback a veces es tan negativo. Dice, pero yo simplemente le dije esto. Le dije, claro, pero no te diste cuenta, quizás de la forma, quizás las palabras, quizás el tema emocional, quizás el momento, una cantidad de situaciones que vamos a ver ahorita, que empieza a entender que no solamente es decir las cosas. El feedback no solamente es decir y decir, ya, lo dije. No, es cómo lo dijiste, en qué momento lo dijiste, a quién se lo dijiste, cuál fue el plan de mejora, cómo lo propuse, bueno, una cantidad de cosas técnicas que revisaremos ahorita. Entonces, estos dos personajes, ¿quiénes son? A ver, cuéntenme ahí en el chat quiénes son estos dos personajes. Entonces, ellos están viendo una realidad. Se llama el huevito. ¿La realidad cuál es? El huevito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El huevito es la realidad. Digamos, ya veo lo problema, porque a veces el feedback se hace cuando hay un problema o cuando hay un plan de mejora o en organizaciones a veces el feedback lo llaman plan de mejora. Bueno, vamos a mirar tu plan de mejora, pero porque a veces el feedback no es reconocimiento frente a las cosas buenas que se hacen en el momento para que la persona siga haciéndolo bien. A veces esperamos lo malito para corregirlo. El huevito, entonces llega el jefe, Dalí y Picasso, están aquí los dos frente al problema y entonces dice, bueno, quiero que me solucione el problema. Entonces aquí vamos con el cubismo, ¿cierto? Y entonces dice un huevo cuadrado, y dice, pero ¿de dónde se le cabe? Entonces que el otro plasma, el huevo allí más natural, es la representación de los dos y los dos tienen la verdad. Si yo como observador miro el huevo y miro los dos, digo, ninguno tiene razón. Pero tengo que ponerme en los zapatos del otro y empezar a revisar por qué aquí lo tiene cuadrado, aquí Ali, y aquí Picasso, porque lo plasmó así como estrellado, derretido allí en el árbol. Tiene que haber una razón, pero a veces juzgamos la realidad frente al mensaje de cada uno. Ralph Waldo Emerson decía, las personas solo ven lo que están preparados para ver, y yo le colocaría para escuchar y para sentir. Significa que nosotros ya a nivel estructural del cerebro ya venimos condicionados con una programación por las experiencias que hemos tenido en la vida frente a ciertas situaciones. Y por eso la percepción es diferente de la realidad. El mapa no es el territorio, es una de las premisas de la PNL que indica que el mapa, la estructura que vemos, no es igual que el territorio. Entonces tú dices, mira, aquí está el mapa, aquí está el camino, pero cuando tú entras al territorio empiezas a ver que es una realidad diferente a lo que tú creías que era. Vemos unas imágenes bonitas del hotel, chévere, uy, wow, qué hotel tan lindo, interesante, nos vamos al hotel y nos encontramos con que no era nada de lo que esperábamos. Fue la realidad distorsionada que generamos frente a lo que estamos viendo, escuchando o sintiendo. Entonces, allí tenemos que empezar a entender que cuando hablamos de un proceso de feedback, no solamente es la técnica, dice yo seguí el paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿qué pasó? No, tenemos que entender qué puede estar pasando por el imaginario de la otra persona, ¿sí? Y eso tiene que ir mucho de sus expectativas, de sus motivaciones, de sus emociones y motivaciones y quizás las situaciones o circunstancias que ha tenido que enfrentar la persona.
Dicen es que el jefe no me entiende. El jefe no entiende que yo tengo que estar al frente haciendo varias cosas. Él solo ve que hay que cumplir, pero no entiende que yo tengo varias responsabilidades que no doy. O a veces no damos una retroalimentación en el momento y pasan cosas que se pudieron haber controlado. ¿Listo? Entonces allí empezamos a entender la importancia de reconocer que somos diferentes, que pensamos diferentes, que andamos diferente y que quizás lo que yo considero que está bien, para otra persona puede estar mal. O que quizás lo que yo considero que para mí está mal, para otra persona puede estar bien. Aquí es, y bueno, y entonces, ¿cómo retroalimentamos eso? Y eso tiene que ver mucho con esto. Somos complicados para ensamblar, pero sobre todo somos complejos. Y el tema de Morán con su teoría del pensamiento complejo, y es eso, el ser humano es un ser complejo. Y hay unos que se vuelven complicados, ¿listo? Entonces ahí empezamos a reconocer el arte de la comunicación y el arte de la retroalimentación, partiendo del hecho de, y el otro que estará pensando, y el otro que estará sintiendo, y que quizás de alguna forma hay que ver la otra cara de la moneda, como dicen, para quizás entender el actuar o el conflicto o la situación que estemos viendo, para de esa forma entender por qué se generó esa situación o cómo la ayudamos a mejorar. No es buscar culpables, es buscar acciones de mejora para que eso no se repita. ¿Qué pasa entonces? Cuando hablamos, el cerebro evoca una memoria al escuchar la palabra. William, es que yo le dije tal cosa. Entra el cerebro, empieza sistema nervioso allí a buscar información, amígdala cerebral, se conecta con la memoria y saca una respuesta. Eso sucede en cuestiones de segundos. Entonces aquí venimos, vamos a hacer un ejercicio bien interesante de visualización. Aquí quiero que se conecte bien chévere, vamos a hacer un ejercicio bien bacano para entender qué pasa cuando escuchan una palabra y para que vean el imaginario o lo que llega a nuestra mente con solo una palabra. ¿Listo? Porque la palabra, el cerebro se programa de dos formas, con el pensamiento y con la palabra. Esas dos son las que programan el cerebro. Un pensamiento va muy condicionado a lo que escuchamos, sentimos, y la palabra también va condicionada a lo que podemos estar sintiendo por dentro. Por eso cuando hacemos afirmaciones poderosas, se habla en voz alta para yo escucharlo y conectarme con el sentimiento. Y así empezamos a hacer cambios de comportamiento bien interesantes. Pero eso lo dejamos para otra oportunidad de cómo se programa esa parte de cambiar de comportamientos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de visualización donde vamos a comprobar cómo el cerebro evoca una memoria al escuchar una palabra. ¿Listo? Si quieren hacerlo con los ojos cerrados, chévere porque van a ayudar a concentrar toda la atención en su parte interna. Entonces los invito a que cierren sus ojos. Yo voy a mencionar 4 palabras. ¿Listo? Solo 4 palabras. Y ustedes dejen que su cerebro responda. No tienen que decir nada, solamente escuchen y dejen que su cerebro les ponga una imagen. Punto. O sea, aquí voy a hablar con su cerebro. Y este ejercicio va a enseñar del poder de la palabra en el cerebro. ¿Listo? Entonces coloquen en el chat, ¿estamos listos? O dedito arriba para saber si estamos listos. Abran sus ojos, si los tienen cerrados, sus ojos y escriban. ¿Listo? Dedito arriba, dígame sí, listos. A ver si están por ahí conectados o alguien, el que estaba por ahí perdido, ¿qué hay que hacer? Lo repito. Vamos a cerrar los ojos y vamos a ver qué llega a la mente. Punto. No hay que hacer nada más. O sea, dejen que su cerebro se comunique conmigo. ¿Listo? Muy bien, perfecto, chévere. Eso es, conectados con energía. Bueno, Buda meditando. Cierren sus ojos y traigan un Buda meditando. ¡Fum! Llega. Dejen que su cerebro ponga una imagen. No tienen que esforzarse. No se pongan a ver de color, no. ¡Pum! Ya llegó. Listo. Llegó ese Buda meditando. Muy bien. Segundo, con los ojos cerrados. La orquídea más grande del mundo. Piensen en la orquídea más grande del mundo. Y sigan allí con sus ojos cerrados, visualizando la orquídea más grande del mundo. Listo. Vamos con el tercero.
Un auto hecho pelota. Repito, un auto hecho pelota. Un auto hecho pelota. Imagínense en qué evoca su cerebro. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, última, un tuk-tuk. ¿What? Sí, un tuk-tuk. Tuk-tuk. Un tuk-tuk, no más. Con sus ojos cerrados, traigan un tuk-tuk a su imaginario. Un tuk-tuk. A ver qué llega un tuk-tuk. ¿Listo? Muy bien. Entonces nuestra mente nos trajo un Buda meditando, la orquídea más grande del mundo, un auto hecho pelota y un tuk-tuk. Listo, abran sus ojos y antes de empezar a mostrar las imágenes, a ver si es lo que ustedes pensaron, o sea, yo tengo una imagen ahí, se las va a mostrar. Ustedes me van a decir si es la misma imagen que yo estoy queriendo que ustedes vean, ¿listo? Pero antes de comenzar a mostrar las imágenes, ¿quién me dice que es un tuk-tuk? ¿Qué llegó a la mente? Antes de comenzar, ¿sabes qué es un tuk-tuk? ¿Qué llegó a la mente frente a un tuk-tuk? O si llegó algo, ¿no? O se quedaron allí como que un tuk-tuk, ¿y eso qué es? ¿Un ave? Ok, muy bien, un tuk-tuk. Tocando la puerta, ok, muy bien. Tuk-tuk. Un sapito, está muy bueno. Un pato. Es un medio de transporte, ok, muy bien. Como el pico de un tucán golpeando algo, ok, muy bien. Un carrito pequeño. Ritmo de música, ok. Es una moto, un motocarro, un reloj marcando el mediodía y saliendo de él un ave, ok, tuk tuk. Me llevó notas musicales tocando la puerta. En el de Zootopia, ok. Miren, entonces ya como una simple palabra empieza a evocar pensamientos e imágenes que unos sí la dieron bien, unos sí acertaron, que era el carro carpintero allí tocando, no entiendo, eso es un tuk tuk. Ya les muestro. Entonces, empezamos a entender por qué a veces decimos las cosas y la otra persona procesa diferente. Este es un ejercicio que de una certificación que estaba haciendo con una organización sobre el tema de la neurociencia aplicada a la educación y hacíamos estos ejercicios y de wow, increíble. Y entonces es ver cómo un docente cuando transmite el conocimiento, qué pasa en el cerebro del estudiante para ver si está entendiendo el concepto del término, porque a veces nos quedamos en que somos catedráticos y nos damos información, pero no estamos mirando si eso realmente es lo que está entendiendo el otro lado. Entonces simplemente me va a colocar el chat sí o no, si el Buda que ustedes trajeron a su mente se parece a este. Si ese fue el imaginario del Buda que trajeron y si la orquídea más grande del mundo es esa que ustedes vieron. Dicen no, ok, muy bien, listo. Entonces primero con el Buda. Ok, unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen sí, el Buda sí, él dice no. Vamos con el Buda primero, sí o no. Muy bien, ok. Entonces se dan cuenta, la retroalimentación es sí y otros no. El mío era gris, exactamente, color, forma, o vieron la persona física. Y eso también nos muestra, este también es un ejercicio que hacemos para reconocer el patrón predominante, sistema representacional dominante de comunicación de la persona. Si es al más con colores visual, si es más oído a la parte de proceso o si es más igual al tema del kinestesia. El mío era más animado, el mío era más dorado, el mío estaba gordo, ok, más gordo y panzón. Ok, está muy bueno esto. El mío era negro, muy bien, el mío era dorado, negro y dorado. Buda era gris, ok. Muy bien, listo. Ahora la orquídea. ¿Se llegó a su mente esa orquídea? ¿O qué llegó? ¿La orquídea sí llegó? No, no. Morada. No, la mía era morada. Ok, sí, morada. Mira que hay una predominancia en la morada porque es un color muy reconocido en las orquídeas. Era color diferente, mi orquídea era más grande y fucsia. Ok, era roja con verde. Wow. Rosada y mucho más grande. Una blanca con morado grande. La orquídea definitivamente no. Jaja, me imaginé algo súper grande y de muchos colores, claro. No era diferente con tallo. La mía era rosada y grande, ¿ok? Entonces, claro, miren el imaginario de la palabra, y aquí también hay por eso, cuando hablamos desde el neuromarketing, decimos,
hay palabras que por sí ya traen poder. Grande ya genera algo de wow, así en nuestro cerebro automáticamente genera algo grandísimo. Y entonces cuando decimos la orquídea más grande del mundo nos imaginamos, no sé, una orquídea como un árbol, inmensa, porque la palabra grande ya genera un ideal en nuestro cerebro. Y los colores influyen mucho porque los colores son característicos de las orquídeas. ¿Listo? Entonces imagínate, ahí dice, la mía la imaginé casi igual al grande de un edificio. Claro, porque la palabra grande, entonces ahí dice, grande según quién o comparado con qué. Y eso es una de las cosas que mis estudiantes de la universidad, que aquí hay varios, o los que trabajan conmigo en sesiones privadas, les digo, ven, eso que me dices, desglósalo porque es subjetivo. Por eso en la mañana les decía, ¿cómo estamos? Bien, pero ese bien es qué. Felices, emocionados, energéticos, activos. Porque el bien en la palabra dice bien, ese bien no sabemos qué también es. Así mismo pasa con las palabras en el cerebro y se están dando cuenta ustedes de cómo alguien tiene un imaginario grandísimo, pero realmente mire, no es tan bonita esa orquídea. Entonces uno se imagina una orquídea bonita y mira que no es tan bonita la orquídea. Esta fue, según un estudio del 2018, la orquídea más grande en Ecuador, pero no es tan bonita. Y entonces uno se imagina algo súper lindo, porque es la más grande. Sí, dijimos la más grande, no más la más linda, pero la palabra más ya genera un impacto en nuestro cerebro y por eso hay que tener cuidado en palabras como es que es obvio. Y entonces la otra persona dice, no, no es tan obvio. Entonces a mis estudiantes de inglés yo siempre digo, ¿listos para el fin de semana? Me dice, obviously. Digo, no, obviously, no, no es obviously, porque yo no sé si queremos un fin de semana o no. Entonces a veces ven el tema de la subjetividad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver entonces, respóndame aquí sobre el tema de el auto hecho pelota. ¿Llegó esa imagen? ¿Un auto hecho pelota? ¿Llegó esa imagen? ¿O qué llegó? Y cuénteme en qué llegó. Cuando yo dije un auto hecho pelota, ¿qué se imaginaron? ¿Es cierto? ¿Qué se imaginaron? Y eso es un auto hecho pelota. Ahí está, miren. Un auto destruido, sí. Un balón rojo con un carro igual a este. Me imaginé algo amarillo. Un carrito de golf tipo pelota de tenis. Un auto destruido, vuelto a nada. Listo. Accidentado. Sí se parece, imagine un tipo de auto transformer, ok, un balón de tamaño de un voleibol con el carro plasmado, el auto de vuelta una pelota, en una chatarrería una pelota grande, ¿qué dice? Parecido pero en escenario diferente, tal cual, como carro espichado, un transformer, lo imaginé similar a eso, pero rojo y el material era de espuma, ok, ¿cómo terminan los carros en Bogotá? Ok, entonces se dan cuenta, esto es esto es una obra de arte con un mini, estos carros, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre ahora. No, no, los Cooper no, sino esta marca, los Volkswagens, ¿listo? Los escarabajo, ¿listo? Le llaman los escarabajo. Entonces el artista coge y lo vuelve una pelota. Entonces, como quizás es la primera vez que lo ven, pues su cerebro no tiene un referente que es un carro hecho pelota. Ahora ya le acabamos de mandar una información al cerebro de algo que quizás era desconocido hasta el día de hoy. Y para mí fue desconocido cuando hice un ejercicio yo, un carro hecho pelota, y dice, un carro hecho pelota, no, pues yo me llego un carro con una pelota. Pero ya esto, dice, no, entonces ya que mi cerebro lo codificó, lo aprendió y lo vio, ya quedó guardado en su memoria y aquí en adelante cuando ustedes escuchen un carro un hecho pelota, va a salir esa imagen. Mientras que no la tengamos, pues mi cerebro va a buscar algo parecido y eso es algo que se habla desde el neuroaprendizaje, el superaprendizaje, cómo buscamos patrones ya conocidos para insertar información nueva en el aprendizaje. Y mis queridos amigos, este es el tuk-tuk, ¿sí? Ese es un tuk-tuk, parecido al pájaro carpintero, al pájaro allí. Algunos sí lo vieron, algunos ya saben que era un tuk-tuk. Listo. Entonces un tuk-tuk, si alguien te dice un tuk-tuk, igual pasa al cerebro. El cerebro dice tuk-tuk, busca en su memoria y dice tuk-tuk, no tengo ningún referente visual o auditivo kinético frente a algo que ya haya visto. Por lo tanto, lo asocia aquí con el sonido, tuk-tuk, golpeando, tuk-tuk,
el reloj. Cucú, una sapito. ¿Listo? Dicen aquí en la costa se llama mototaxi. Me han dicho mototaxi, pero un tuk-tuk. ¿Listo? En Bangladesh, sí, toda la parte de Indonesia, este es el medio de transporte de ellos. ¿Listo? Que son los tuk-tuk. Entonces aquí, eso es un motocarro, es un triciclo con ruedas, con el motor. Allí vemos la importancia de lo que decimos y cómo el cerebro codifica la información. ¿Qué tal el ejercicio? Ah, súper. ¿Cómo nos fue? En la verdad. Chévere, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver y cómo nuestro cerebro funciona frente a la palabra. Entonces por eso hay que quitarnos de nuestro lenguaje el tema de es que es obvio. No, no es obvio. Lo decía siempre. Las generalizaciones, hay una cosa que se llaman los metamodelos de pensamiento, y tiene que ver mucho con la comunicación, y tiene como la comunicación se distorsiona, y eso lo veremos mañana, de cómo para poder influenciar, ¿cierto? Esa es la charla que tendremos mañana esta es a las 10, 9 de la mañana, a las 11. Vamos a hablar perdón, vamos a hablar de sí, los secretos del carisma y la influencia, y allá vamos a hablar de ese tema cuando hay omisiones, distorsiones, y cómo nos volvemos influenciadores manejando esta técnica de comunicación que es poderosísima y que mañana la veremos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a entender que el feedback, después de entender el proceso de percepción, de entender que pensamos diferentes, somos diferentes y cómo mi cerebro codifica la información, empecemos ahora a entrar en qué es eso del feedback. Demos una respuesta, pues obvio, feedback, retroalimentación, la traducción en español, pero ¿qué es el feedback? O sea, cuando dice, vamos a hacer feedback, una retroalimentación, bueno, ¿y qué es una retroalimentación? ¿Qué es eso? Entonces, ayúdenme por favor aquí ustedes, que estamos aquí súper pilos. ¿Qué es un feedback? ¿Qué es dar feedback? Entendemos cuando usted le dicen, su jefe lo llama o alguien le dice, bueno, vamos por tu feedback. ¿Qué es ese ya? Igual que la imagen, ¿qué llega a tu mente? ¿Listo? Entonces, por favor, en el chat, cuéntenme qué es feedback. Lo que su cerebro ponga ahora en su mente. ¿Listo? Lo que llegue, el imaginario. Vamos a reconocer fortalezas y debilidades. Perfecto. Es como mostrarle a la persona el balance o una especie de informe donde se le muestra los aspectos buenos y aspectos a mejorar. Ok, muy bien, gracias. Perfecto. ¿Qué más? Ayúdeme a ver qué más es un feedback. Y si no saben, digan, no, no tengo ni idea. Chévere, chévere, no pasa nada. No pasa nada. Como dice la canción. Ok. Pero también a la persona que recibe, ¿qué es? Pero también la persona que recibe la representación puede dar su punto de vista. Ok, listo, muchas gracias. Perfecto. Evaluación o calificación de un proceso que ya ha llevado a cabo. Ok, gracias. Cuando hacemos un repaso del tema que hemos tratado. Pequeña presentación. Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos entonces a ver qué es un feedback. Esto está tomado del libro Cómo dar feedback, un artículo de Harvard Business Press, que me parece interesante y es muy de las acertadas que trabajamos y es, primero es el flujo de información entre colaboradores, usualmente como una evaluación de un proyecto o trabajo terminado. También podemos ver el feedback como compartir observaciones sobre el desempeño en el trabajo, conductas relacionadas con el trabajo. Y podemos también entender el feedback como el primer paso hacia un cambio positivo y productivo. Si se dan cuenta, por ningún lado parece darle duro al otro, de resaltar los puntos de mejora, sino habla siempre en un sentido positivo, por eso el feedback se ha distorsionado y la distorsión viene por la emoción que le coloca la persona al hacer la retroalimentación y que quizás en algunos casos se pasa a un plano personal. Entonces, yo siempre digo,
no se tome todo personal, porque a veces hay que reconocer que se está haciendo algo mal y que hay que reforzarlo y que hay que mejorarlo. Punto. Con esa descripción vamos a entender lo que no es feedback, ¿listo? Porque también tenemos que entender que el feedback o retroalimentación no es una forma de castigo. Después de todo, el acto de alimentar brinda nutrición. Permite a una persona crecer de una manera saludable, así que recuerde que el feedback no es necesariamente negativo. No es un monólogo unilateral donde solamente se para la persona y dice esto, 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 esto y esto, esto. Recuerden la comunicación lineal. Mensaje, emisor, mensaje, receptor. No es lineal. Es unilateral, es bilateral. Significa que hay una respuesta por parte del receptor. No necesita hacer un combate. Y espera que llegue la evaluación de desempeño y van a ver quién soy yo. No, esto no es así. Allá está en un plano emocional personal. No es una oportunidad para ataques personales. Ojo, por eso decía frente al trabajo, frente a un proyecto, frente a un proceso. No frente a la persona, porque no, ¿cómo, con qué objetividad nosotros damos un feedback a nivel personal, con mi percepción? Y ya vieron cómo el cerebro distorsiona la información. No representa el único punto de vista, o sea, no significa que lo mío es bueno, o sea, si volvemos al cubito, cuadro, círculo, cubo, cubo no sino cilindro, ¿cuál es la verdad? Los tres tienen la verdad porque los tres son realidad. ¿Qué sí es el feedback? Entonces aquí lo que tenemos que entender es que si usted quiere mejorar continuamente como profesional, perdón, hay que un error profesional, entonces necesita tener feedback y tiene que saber cómo darlo y recibirlo. O sea, el éxito de un buen profesional es en aceptar lo bueno, y yo no lo llamo lo mejor, la mejora, lo malo, sino lo que hay que mejorar. Por eso en el DOFA ya no se habla de debilidades, oportunidades, sino se habla de puntos de mejora, habilidades, listo, amenazas, porque cuando decimos vamos a hablar de tus debilidades, automáticamente le estamos dando la connotación de negativo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo que hay que mejorar? Y lo pongo en forward, o sea, automáticamente le digo, está mal, pero vamos a poner positivo y puntos a mejorar. Ven, que es que ahora son los puntos a tener en cuenta para mejorar. Uno dice, bueno, vamos a revisar. Ya la palabra mejorar en el cerebro genera una emoción diferente, pero si yo le digo, bueno, vamos a hablar de tus debilidades y cómo las corregimos, de una el cerebro dice, ok, entonces me van a dar con todo. Dar y recibir feedback en un entorno profesional es un elemento clave en la gestión de las personas, las interacciones con los colegas y en la capacidad de escuchar a sus usuarios en el trabajo. Miren esto, capacidad también de escuchar. Carro hecho pelota, ¿qué imagen llega y cómo la suelto? Y ahí empieza el proceso de percepciones y realidades diferentes. El feedback también proviene de los clientes, ¿cierto? A veces también tenemos feedbacks. Ustedes ahorita al final de la sesión que terminemos ahorita, ya les colocan el chat, por favor, nos colocan esa encuesta y ese es el feedback que nosotros recibimos para ver qué puntos de mejora o cuál es la percepción frente a las capacitaciones. Por lo tanto, el feedback es bueno si yo lo percibo como bueno. Pues yo me pongo a leer los comentarios y veo que dicen, no, qué aburrido, qué pereza, y yo lo tomo como un ataque personal. El problema no es del que da el feedback, sino de yo cómo lo estoy asumiendo. Entonces a mí siempre me interesa saber qué piensa la gente porque allí hay puntos a tener en cuenta y quizás ideas para hacer cosas diferentes. El feedback o la respuesta de otras personas a las conductas, los procesos o resultados es lo que fomenta el cambio positivo y aumenta la autoconciencia, que es una de las características principales cuando hablamos de inteligencia emocional, que tanto nos conocemos, ¿cierto? Y que tanto generamos esa autoconciencia y el autoconcepto frente a lo que nos están diciendo. Lo que sí es el feedback. La meta de dar feedback positivo es reforzar las conductas o patrones referidos para resolver problemas. Entonces allí empezamos a ver, si se da un feedback positivo, lo que estamos buscando tras esa respuesta, esa retroalimentación, es solucionar a veces conflictos, a veces problemas o generar un estado correctivo también. Puede ser un feedback correctivo. La meta es cambiar y mejorar la conducta insatisfactoria o introducir patrones de trabajo más productivos, de manera que el receptor, llámese jefe, empleador, dueño, cliente, esposa, hijos, novio, novia,
tiniebla, tinieblo, que sea, o respuestas a los cambios. ¿Listo? Entonces, podemos ver que hay un feedback positivo que enfoca a la persona, lo que llamo el forward, que es empujar a la persona hacia adelante o la situación hacia adelante, o el correctivo, que es, bueno, y cómo tomamos acción frente a lo que está pasando para que las cosas, procesos, estrategias, ventas, no sé dónde lo pongan, tenga un cambio importante y se genere el beneficio allí. El feedback está dirigido a mejorar el proceso de trabajo. Al ayudarle a aprender un método nuevo para resolver un tipo específico de problema, no es una crítica personal, sino una sugerencia determinada para un cambio productivo. Sucede que a veces en ocasiones las personas son muy efectivas dando el feedback. Lo que pasa es que al otro lado del receptor no lo toma tan agradable. ¿Listo? Entonces ahí es donde empezamos a ver situaciones de conflicto porque se pasa a un plano personal y quizás de negación frente a lo que la persona está diciendo. Como yo le decía a un directivo, decía, simplemente limítate a dar una muy buena retroalimentación. Tu responsabilidad está en darle la retroalimentación, pero tu responsabilidad no está en cómo la persona la acepte, la digiera o responda. Si tú haces una muy buena retroalimentación en positivo, resaltando las cualidades, siempre llevándola al punto de mejora, sin emocionalidades y sin ningún aspecto de crítica o juicio, porque ahí también viene el tema de, ¿es un hecho o es un juicio? Y eso también es interesante en un feedback, el hecho o el juicio. ¿Cuál es el hecho? Hay una situación puntual, ese es el hecho. Pero llega el juicio frente al hecho que es, bueno, estamos hablando desde el hecho en sí, desde la situación en sí, desde el conflicto en sí, el punto de mejora en sí, o ya hay un juicio frente a eso y ya el juicio va hacia la persona. Y allí ya empezamos a cambiar y a distorsionar la información de la retroalimentación que estamos dando. Entonces, en un feedback hay hechos, no hay juicios. Porque desde el juicio, cada uno parte desde el huevito. Yo lo dibujo cuadrado, yo lo dibujo ella en el cocinado. Los dos tienen la razón. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué es importante el feedback? Porque es una herramienta valiosa por muchas razones. Primero, refuerza o fomenta una forma eficaz de trabajar. Miren esto, refuerza o fomenta. No ataca, no destruye. ¿Listo? Redireccionando una conducta o indicando un camino de acción más productivo. También ayuda a redireccionar ese comportamiento. Y aquí viene un tema de el liderazgo emocional que hablábamos el jueves, y es de cómo el liderazgo se aplica a los equipos de manera personal. Puedo tener un equipo de 10 personas, volvemos a lo de la retroalimentación que se le da de una manera directa a cada persona, y hay algunas personas que necesitan tener un coach, hay unos que tienen que tener un jefe, hay otros que tienen que tener un guía. Entonces empezamos los diferentes roles que un líder, o un coordinador, o un jefe, llamémoslo líder, tiene que tener en cuenta a la hora de dar la retroalimentación de su equipo y a las personas que está liderando. Esto necesita un coach, o sea, necesita desarrollar habilidades. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un coach, un feedback y una evaluación de desempeño. Es porque vamos a mejorar conductas y ojo, no es cambiar personalidades. Un feedback no es para cambiar, es que no me gusta la forma en que tú hablas. Allí ya no hay un feedback. Allí hay un deseo de un cambio de personalidad y eso es centrarse a trabajar el tema de identidad de la persona. Y allí el ataque va a ser directo porque está tocando su identidad. Y cuando uno toca su identidad, significa que se mete con sus creencias y por lo tanto, por eso a veces las personas dan un feedback queriendo cambiar comportamientos de personalidad y no conductas o comportamientos de productividad, que son diferentes, son dos cosas diferentes. El feedback también ayuda a preparar un mejor desempeño y aporta el aprendizaje y desarrollo del receptor. Entonces miremos aquí cuál es la diferencia entre un feedback, coaching y una evaluación de desempeño. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Entonces, el propósito de un feedback es reforzar o cambiar conductas y cuando, ojo, conductas a nivel organizacional de trabajo, desarrollo y desempeño, no conductas de personalidad, que es diferente, lo que acabo de decir. El coaching es mejorar destrezas, herramientas, habilidades. Yo trabajo mucho con directivos y líderes
yo lo trabajo más desde la neurociencia porque pues el coaching es interesante, pero yo lo enfoco mucho desde la neurociencia, que es mi campo de experticia, para que el cerebro funcione más rápido y tenga resultados interesantes. Evaluación de desempeño, por el contrario, es evaluar el trabajo hecho. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Qué participantes tenemos en el feedback? 2 o más personas. El coaching normalmente el supervisor hacia el subordinado directo, pero puede ser multidireccional, sea de abajo hacia arriba hacia abajo. Supervisor hacia la evaluación de desempeño es supervisor hacia el subordinado directo. Entonces la persona encargada da una evaluación de desempeño sobre el subordinado directo. En el lugar donde se hace el feedback, es un espacio privado y silencioso. Normalmente no se hace el feedback delante de los demás, en pleno público, y esos son los errores que se cometen a veces del feedback delante de los demás. El coaching se da dependiendo de la destreza a hacer en una oficina, en un salón, en un café. Bueno, eso tiene espacios diferentes. Y la evaluación de desempeño normalmente en la oficina del supervisor. El tono del feedback por lo general casual, aunque puede ser más formal. El coaching algo formal, pero potencialmente relajado. En un feedback no puede haber un tono relajado porque le quita un poco el tema de seriedad y de eficacia en la retroalimentación. En una evaluación de desempeño muy formal, a menudo estresante, porque es como mirar indicadores, los KPIs y todo lo que se tiene en una realización. ¿Cuándo se hace un feedback? Improvisado a medida que sea necesario o durante sesiones formales. Un coaching se hace en reuniones regulares y una evaluación de desempeño se hace programado cada 6 meses o una vez al año, depende de la organización. ¿Qué seguimiento se hace? Un feedback, que es un seguimiento continuo. Ahí es donde muchas veces el feedback no funciona, porque se crea un plan de acción, pero no hay un tracking allí del proceso, no hay un seguimiento continuo del feedback y termina en situaciones difíciles. Cuando asumimos, es que yo asumí que yo le dije que tiene que hacer, pero yo como jefe, como líder, no asumí. No hay que asumir, nada está por asumido. Mírenlo, el carro hecho pelota. Usted asumió que era un carro rojo, una pelota, cuando la realidad era otra cosa. El coaching se hace un seguimiento continuo y la evaluación de desempeño según el plan de acción que se determine en la sesión allí. Y ya para ir cerrando, vamos a entender la mente. Y es entender que necesitamos a nivel mental estar abiertos a escuchar lo bueno, tanto lo que tenemos que mejorar. Y eso hace que el profesional sea íntegro y sea exitoso. Yo en este tema de formación, todo el tiempo estoy recibiendo feedback de la conferencia, del cliente, de las clases. Y es algo que ya se volvió parte de mi vida, porque para mí me ayuda a mejorar, a crear cosas nuevas o a decir si lo que estoy dando realmente es de valor. Por eso no es negativo. Pero para eso tengo que trabajar en mi parte de, le decía a alguien, créaselo. Créase el cuento de que usted es bueno. Listo, de que usted es excelente, de que usted es un buen comunicador, de que usted es un buen orador y que usted sabe hacer buen feedback. Y eso mismo lo va a transmitir al otro lado y la gente lo va a reconocer. El secreto para recibir feedback es abrir su mente para escuchar la retroalimentación, reconocer que usted puede aprender de los errores o incluso de los fracasos y, más importante aún, querer aprender. Después de todo, nos debemos a nosotros mismos el asegurar que nuestro aprendizaje se vuelva un proceso continuo, particularmente en un mundo que cambia constantemente. Y es algo que yo trabajo todos los días con temas individuales, con los clientes que trabajo, con los pacientes que tengo, es cómo aceptamos esa retroalimentación que el mundo me está dando, que la pareja, que los hijos, que el dinero, que el trabajo, que el jefe me está dando. Y ahí empezamos a ver que hay cosas emocionales, emociones, experiencias preconcebidas, programaciones que hemos generado en nuestra vida que quizá nos están generando un conflicto en nuestras áreas de la vida. Allí es donde hay que trabajar y se puede reconocer. Y para cerrar, vamos a hacer 6 puntos para un feedback. ¿Cómo se hace un feedback? Primero, prepárese antes que comience la sesión. Planifique tanto el espacio físico como el tema. Eso es vital. Yo cuando tengo mi sesión de coaching o de coaching o de programación, tengo que mirar si es virtual. Le digo a la persona, para trabajar conmigo virtual, solo te pongo una condición que es que estés en un lugar tranquilo, sin interrupciones, para que tu cerebro fluya. Si no estás en el lugar, no hay sesión. ¿Por qué? Porque es importante el lugar físico donde la persona se encuentra para escuchar y cómo reacciona frente a lo que va a escuchar.
Coordine una hora y un lugar privado para la sesión que lo haga sentirse cómodo. Considere el tema con anticipación. ¿Cuál es su perspectiva? Reúna sus propios datos para presentar, piense cómo va a responder y decida qué quiere aprender del feedback. El segundo tiene que ver es con mantenernos abiertos a que el feedback que se da. Entonces, si usted sospecha que puede alterarse, planifique con anticipación algunas estrategias. Y eso es interesante aquí, la inteligencia emocional de si a usted no le gusta escuchar cosas negativas sobre usted, pero es necesario escucharlas para mejorar, ¿qué tan abierto está usted a recibir y decir, ok, perfecto, lo acepto, aunque siento una rabia y unas ganas de pelear, pero pues lo acepto porque quizás me responsabilizo? Entonces aquí viene el tema desde responsabilizo o culpabilizo. Responsabilizo es cojo mi maletica yo, la llevo. Culpabilizo es esta maleta es suya, eso no es mío. Usted, yo no fui el del problema. Lo que me está diciendo no tiene razón, no tiene validez y puede que sí, pero la forma, recuerden cómo se dice las cosas, le da el poder a la otra persona. Entonces, resista el impulso de justificar su conducta. Espere su turno para responder y presente claramente su perspectiva. ¿Listo? Tercero, presente su respuesta con cuidado y de manera racional. Recuerde que el proceso de dar y recibir feedback es un diálogo entre dos o más personas. En una sesión productiva, ambos participantes aprenden algo. Entonces, revise también la forma en que usted va a responder frente al feedback. Si lo va a hacer agregando valor o lo va a hacer creando conflicto. Y generalmente se van a crear conflicto porque es que yo tenía que decírselo. Sí, está bien que no esté de acuerdo o esto, lo que te están diciendo no es verdad, pero revise, yo le digo siempre a la gente, sea inteligente, no le dé al ataque, no responda con ataque. Si te atacan, revisa cómo resistir el ataque y inteligentemente devolverlo, pero no con el mismo ataque de violencia para que tú quedes bien posicionado. Entonces mucha gente me dice, William, tengo una reunión con mi jefe y es que no me la aguanto, ¿qué hago? Y llaman media hora antes y le digo, mire, vas a hacer esto, haz esto, es esto, llega y dice, ¿cómo te fue? Me dijo, uy, bien, sacamos bien. Me fue muy bien porque yo estaba que, me he dicho, respondía y quedaste bien. No quedaste como el conflictivo, no quedaste como el que busca pelea, no quedaste como el arrogante, ¿no? Quedamos bien, o sea, el profesional, el efectivo, el asertivo, pero para eso toca conocerse muchísimo en qué es eso que gatilla una emoción negativa en mi mente. Lo tercero es presente su respuesta con cuidado. Estamos hablando ahorita. El cuarto, decida que puede aprender del feedback. A medida que usted y la persona que da el feedback trabajan juntos para llegar a un entendimiento compartido del tema, decida qué es lo que puede aprender del feedback. Piense sobre la validez del feedback y los requerimientos del cambio. Considere la intención de la persona que da el feedback. ¿Qué espera de esta sesión? ¿Esta persona tiene información sobre la situación? ¿Cuál es su relación con la persona que da el feedback? ¿Es su supervisor, colega, cliente? ¿Cómo afecta esta relación su respuesta al feedback? Respecto de cuáles datos pueden acordar, ¿existe un área de acuerdo que no pueda resolver? ¿Quiere la persona trabajar con usted para ayudar a mejorar? ¿Cómo puede usted mejorar el futuro? Entonces, si tengan en cuenta estas preguntas, eh, sí, Lorena, en las diapositivas están pasando, vamos en el número 4. De pronto es tu computadora, tu internet que se quedó colgado allí. ¿Vale? Gracias. Entonces, estas preguntas nos ayudan a decir, bueno, realmente, ¿qué voy a sacar? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Qué voy a sacar de esto? La quinta es trabaje con quien le da el feedback para desarrollar un plan de acción para el cambio. O sea, trabajemos en equipo con esa persona que me da la retroalimentación. Si usted no participa en el desarrollo del plan de acción, es probable que no sienta que le pertenece. Y aquí, algo que yo recomiendo hacer, y se lo recomiendo a muchas personas desde el forward. El forward es que la misma persona dé su plan de acción, porque a nivel mental, cerebral, es diferente cuando yo lo digo y lo pienso y creo que por ahí va, a cuando me lo dicen como un plan de mejora. Me explico. A veces el feedback es, bueno, necesito que hagas esto, y dices, listo, pero el tema de aceptación de esa información se puede quedar corta. Mientras que lo que yo busco como un forward coach, o sea, un coach que ayuda adelante, es que la misma persona me dé su plan de acción porque automáticamente genera compromiso con la persona porque yo fui el que propuse eso. Un ejemplo básico. Vamos a hacer un feedback sobre el horario. Antes, cuando estaba en la oficina,
el tema de horarios, ¿por qué llegas tarde? Y entonces empieza primer llamado, segundo llamado, tercer llamado, y ya llega un momento y dice, bueno, ya dice, bueno, ¿qué está pasando con la llegada de la tarde? O sea, ¿por qué no llega tarde? Y entonces empieza el ataque, no, y entre la justificación es que hoy el bus, es que el carro, es que el Uber, es que el Bit, es que la lluvia, es que el agua, todo. Más bien es decirle, y conocí un caso de una organización que se hizo, desde el Forward, que fue, bueno, ven para acá. Cuéntame, más que llegar tarde, ¿qué es lo que te está imposibilitando la llegada a las 8 de la mañana? No, es que yo vivo lejos al otro lado y me gasto casi hora y media en llegar acá. Y entonces yo estudio hasta las 10 de la noche haciendo una maestría y entonces me levanto tarde y me acuesto tarde y entonces me coge el tema. Ok, entonces realmente si te das cuenta no estamos hablando de que la persona quiera voluntariamente, sino que hay una condición externa que está haciendo que eso pase. Bueno, mm, ¿cómo consideras tú que podrías cumplir con horario? En esta organización se podía tener flexibilidad de horarios y decía, mira, yo no puedo trabajar de 8 a 5 porque yo realmente a las 8 no llego. Pero si yo entro a las 9, puedo entrar a las 9. Entonces hacemos el acuerdo. Entonces, si tú me estás diciendo que si a las 9 de la mañana entras, puedes cumplir horario de 9 a 6, sí, sí. Mira, la persona lo propuso. Listo, vamos a dejarlo, vamos a empezar el primer mes a probar. Esta persona empezó a llegar faltando 10, 15 para las 9 y se solucionó el problema, pero porque la misma persona lo sugirió, porque a veces eso depende también de la organización y de en qué manera se puede aceptar el forward de esta manera de que la misma persona proponga su plan de mejora, porque la persona es la que sabe qué está pasando frente a esa situación que estamos hablando. Si yo le doy la oportunidad a la persona de que él mismo arme su plan y yo estoy de acuerdo y va dentro de las políticas de la organización, no hay ningún problema, pues acepto eso. Porque al final, ¿qué pasa? Cuando la persona no cumple, va a decir, "Ah, yo me comprometí, no lo cumplí, yo me comprometí. No me hicieron comprometerme para yo cumplirle. Y ahí hay una posibilidad de justificación. Es que eso que usted me puso, yo no sé cómo hacerlo. Pero cuando yo lo propongo, dice, tú me dijiste que lo puedes hacer, así que ¿qué pasó ahí? No, sí, sí, sí. Ahí estamos haciendo que la persona se responsabilice de su proceso. Y sexto, pida el apoyo a quien le da el feedback para seguir el plan de acción. No espere que le den un plan de acción para luego pasar al olvido. Pídale ayuda a quien le está dando el feedback para llevarle a cabo. Por ejemplo, sugiera un plazo para lograr pequeñas metas. Si se dan cuenta, yo estaba diciendo, en un mes hablamos, ¿cómo nos fue? Y en un mes lo llama y dice, bueno, pasó un mes, ¿qué ha pasado? Que se cumpla, porque a veces dice, bueno, en un mes hablamos y no se habla, ¿por qué? Por todo lo que se va. Y bueno, Simon Sinek, este experto en liderazgo y en el tema de encuentra tu porqué del círculo dorado, tiene, cuando el líder elige poner la seguridad de la gente primero, sacrificar los resultados para que la gente se mantenga segura y se sienta contenida, ocurren cosas remarcables. Le recomiendo el libro de Los líderes comen al final y el Encuentra tu porqué de Simon Sinek, son muy buenos para la parte de encontrar esa motivación, esa razón de ser en la organización. Y bueno, siendo puntuales, 10:30 de la mañana, damos por cerrada esta sesión. No sé si hay preguntas para responder. Agradecerles por el espacio, por su tiempo, disposición. Y bueno, mañana seguiremos con más conferencias trabajando. Las 9 de la mañana tendremos Desarrolla tu espíritu de equipo y a las 11 los secretos del carisma y la influencia. Gracias a todos. Éxitos. Diana, muchas gracias por el apoyo. No sé si tú vas a decir algo. Que tengas una feliz día, buen fin de semana para todos. Gracias, profe. No sé si todos, bueno, sí, creo que ya están viendo mi pantalla. Bueno, antes de que se vayan y antes de despedirnos, gracias al profe por la información tan importante que nos acaba de brindar, porque realmente es muy importante para el desarrollo profesional. Invitarlos a que sigan conociendo y participando del programa de empleabilidad. Recuerden que es un servicio exclusivo para estudiantes y graduados. El programa de formación también se extiende a los familiares, a los amigos, primos, a las personas que quieran invitar. Recuerden que a través de la página de la universidad, en el espacio de estudiantes, allí pueden encontrar la información del programa de empleabilidad, cada uno de los el cronograma de todos los talleres. Y bueno, pues dejarles en pantalla cada uno de los servicios. Cuentan con 4 servicios. El primero, pues el programa de formación que están haciendo parte
del día de hoy. Segundo, la orientación laboral personalizada, donde específicamente es un espacio personalizado para que ustedes puedan encontrar pues un buen espacio para revisar todo el tema de la hoja de vida, tips de búsqueda de empleo. El tercero, la bolsa de empleo, que los invitamos a que se registren, a que encuentren una oportunidad laboral allí, y las ferias de empleabilidad, que de hecho ahorita el 24, 25 y 26 de agosto vamos a tener la oportunidad de hacer nuestra tercera feria de empleabilidad para este año. Entonces, conéctense, ahí está nuestro correo electrónico, nuestro número celular. Recuerden que esta charla también está siendo grabada para que ustedes, quizás las personas que ingresaron tarde o no se pudieron conectar a tiempo, les vamos a enviar la charla y la presentación para que tengan todo a la mano. Entonces, nada, invitarlos a que sigan participando del programa de empleabilidad y muchísimas gracias por conectarse. Que tengan un feliz día. Gracias, profe, por toda la Gracias. información y por Buen todo, día, por el feliz día. espacio. Gracias. Chao, chao, Que sean estén muy bien. felices. Gracias. No olviden contestar la encuesta que les dejamos en el chat. Muchas gracias.